por misericordia y por gracia de Dios que nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha dado pues esta vida. Y es por su misericordia que estamos una vez más en este lugar. Apenas hace unas horas que estuvimos, eso fue anoche, ayer, ya cerca de las 10 que estuvimos aquí. Y ahora estamos de nuevo. Realmente son pocas las horas que uno duerme y ya estamos aquí, pero solo es el fin de semana. De ahí hay otros días que, ¿verdad? Por ahí, pero el asunto es que, hermanos, somos bendecidos de estar en este lugar. Damos gracias a Dios por todo lo que se ha hecho. El Señor bendiga a todos los que han participado en los privilegios que han desarrollado en esta mañana, que han llevado adelante toda esta reunión, apoyados del Señor. Después de todo lo hecho, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a invitarle que vayamos al segundo libro de Samuel. Vámonos al segundo libro de Samuel, que ayer tocamos brevemente esta partecita. Capítulo 22, libro de Samuel, segundo libro. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y leámonos el verso 29 hacia 35. Para gloria de nuestro Señor Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 29, dice así: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo, dice David en su cántico de gratitud, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, es decir, conquistaré ciudades. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, decía David, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Amén. Esto es parte del cántico que David ofreció al Señor en una ocasión en que estaba muy agradecido por la liberación de Dios por parte de o bajo los enemigos. David estaba muy contento y agradecido con el Señor y ofreció todo este cántico del Salmo 22 o del capítulo 22. Hermosas palabras que encontramos en este canto. Ahora le voy a pedir que oremos, hermanos, que el Señor hable a nuestras vidas, a todos los que estamos aquí. Oremos, por favor. Amado Señor, otra vez hacer entrega de tu palabra, igual que ayer. Te suplico, Señor, que nos bendigas con ella. Que tu palabra, Señor, nos sustente. Tu palabra nos anime. Que tu palabra nos sacuda. Que tu palabra sea como fuego que devora las ramas, las hojas secas. Que así sea tu palabra en nuestro ser, sea viva y eficaz. Sea tu palabra, Señor, produciendo aquel efecto que tú anhelas producir en cada uno de nosotros. Que por favor no retorne vacía tu palabra, produzca el efecto que tú deseas. Amén y amén, Señor. Amén. Ahora tome asiento, hermanos, y entremos a la palabra del Señor. Hace unos días, unos domingos atrás, yo mencioné en este lugar que a veces uno se minimiza,
Y uno se considera como que, hermano, se considera como que se minimiza tanto que uno siente que aquella gente que va a reemplazar a hombres como Josué, a hombres como Gedeón, a hombres como David, uno siempre vive con aquel concepto de que Dios lo va a levantar, de que de repente Dios va a levantar a otro. Y nunca pensamos que podríamos ser nosotros. Nunca nos detenemos a pensar que los hombres y mujeres que Dios utilizó en el pasado tiempo fueron hombres nada más y nada menos que igual que nosotros, con 2 ojos, con 2 manos, con 2 pies, con una mente igual a la de nosotros, físicamente algunos hasta más pequeños de estatura que nosotros. Hermanos, y cuando pensamos en eso, siempre nos minimizamos y como que vivimos pensando que los que van a reemplazar a esa gente van a ser otros, y como que el Señor Dios va a levantar a alguien, pero que no soy yo. Lo cierto es que esa gente fue la gente de Dios para aquella generación, para aquel tiempo, pero ellos murieron, pasaron de esta tierra. Y después de ellos vino otra generación y Dios siguió levantando a otra gente. Pero esa gente, como Esdras, también se fueron. Más tarde Dios levantó a hombres como Pedro, que también hicieron grandes cosas para Dios, pero también se fueron. Después de eso, en la Edad Media, Dios levantó a tremendos hombres también. Despuésito de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, después los hombres de la Edad Media, más tarde en el 1800, en el siglo XVIII, tremendos hombres de Dios, siervos que el Señor levantó, pero todos pasaron. Ahora solo leemos sus historias y pensamos nosotros como que el Señor va a levantar a otro, pero nunca me miro que puedo ser yo. Nunca miro que uno de esos candidatos soy yo, es usted. Nunca nos detenemos a pensar que mientras nosotros seguimos esperando que Dios levante a otro, Dios está esperando que seas tú el que le digas al Señor: yo quiero ser el que va a reemplazar a los hombres del ayer, a los que lograron grandes cosas para tu reino. Yo quiero ser uno de ellos, Señor. ¿Qué necesito? Respáldame, ayúdame, úsame para tu gloria, que yo viva para tus planes, para tus proyectos, para tus propósitos, Señor. Yo quiero ser ese hombre con el que tú logres grandes cosas para tu reino, Señor. Siempre vivimos esperando que Dios va a levantar a otro. Lo cierto es que no debe de ser ese nuestro pensamiento. Si sabe, Dios está esperando conquistar grandes cosas. Dios está esperando obtener grandes logros para su reino. ¿Y sabe qué está esperando Dios? Que usted se atreva, que usted le entre, que usted empiece a ponerse en la brecha, a ponerse en el lugar correcto, a ponerse en la línea, a ponerse en completa disposición del Señor y decirle: Señor, estoy cansado de una vida cómoda. Señor, quiero hacer Señor, quiero lograr grandes cosas para tu reino. Aquí está mi vida, utilízame para tu gloria, utilízame para tus propósitos, para tus proyectos. Señor, que mientras yo viva para lograr grandes cosas en favor de tu reino. Hermanos, eso es lo que está esperando Dios. Y nosotros por nuestro lado esperando que Dios levante a otro, pero Dios esperando que sea usted el que se levante. Así es Dios esperando por nosotros. Ayer predicábamos del potencial que Dios le ha dado a cada uno. Y nos ha puesto un potencial para
para que le sirvamos a Él. Y hablábamos de la importancia de desarrollar ese potencial. Cuando digo desarrollar potencial, quiero decir de echar a andar esas capacidades internas que llevamos dentro, ese sentir dentro de nosotros, ese sentir, eso de yo siento que si Dios yo siento que si un día el Señor me utilizara, yo hiciera tal cosa. Ese sentir, Dios está esperando que le entremos ya. Los años nos van pegando, nos van cayendo, y si no empezamos, los años se nos van a ir y nos vamos a ir de esta tierra sin mirar, sin hacer nada, sin mirar lo que Dios quería que hiciéramos. Nos vamos a ir a la tumba llevándonos solamente, yo siento que a mí me encantaría ser un buen músico, pero nunca se atreve a decirle a alguien que le enseñe. Yo siento que si un día Dios me utilizara, yo quisiera ser un predicador, pero nunca te has inscrito a un centro de formación teológica. Yo siento que yo quisiera levantar una casa para los pobres, como dije ayer, pero nunca se atreve a mandar un centavo para el pobre. Nunca pregunta cuántas viudas hay por ahí en el entorno. Vamos a ayudar a esa gente. Hermanos, así. Y el tiempo va pasando. Y el tiempo va pasando. Y el tiempo va pasando. Y no nos damos cuenta que se nos va acortando la vida. Y va a llegar el momento en que nos vayamos y sin hacer nada. Decíamos pues ayer del potencial que cada uno tiene. Y yo dije que si el Señor me concedía, íbamos a continuar un poquito con la otra parte que tiene que ver con lo que cuesta desarrollar el potencial. Lo que cuesta desarrollar el potencial. Cuando digo desarrollar el potencial, otra vez quiero decir echar a andar esa capacidad de cumplir con los objetivos personales que Dios le puso. Cumplir, es decir, echar a andar esa capacidad de cumplir con los objetivos personales que Dios me puso. Ese sentir de quiero levantar una academia de música, quiero levantar una escuela de música, quiero levantar un instituto, quiero levantar algo. Echar a andar ese sentir, esa capacidad de cumplir con los objetivos personales que Dios puso dentro de mí. Eso, desarrollar ese potencial, es algo bien difícil, hermanos, bien duro. Eso va a requerir autodisciplina. Eso va a requerir confianza en Dios, que se traduce a fe. Echar a andar o desarrollar mi potencial, echar a andar eso que siento que Dios me puso para hacerlo en favor de su obra, echarlo a andar, eso va a requerir autodisciplina, confianza, es decir, fe en Dios, va a requerir valor, va a requerir esfuerzo, negación propia. Hermanos, nada fácil. Sacrificio personal va a requerir. Por eso y por muchas cosas más es que muchas personas se van de este mundo sin haber desarrollado lo que llevaban dentro. Porque desarrollar el potencial, desarrollar o echar a andar eso que sentimos que quisiéramos hacer, va a requerir o va a conllevar todo esto: autodisciplina, valor, esfuerzo, sacrificio personal. Y por eso es que no ha sido a través de la historia nada fácil. Por eso decíamos ayer que el cementerio está lleno de gente con grandes. El cementerio es el lugar más rico de la tierra porque contiene dentro de sí canciones que nunca se escribieron, decíamos, libros que nunca salieron, inventos que nunca vamos a conocer. Están en el cementerio porque la gente no quiso pagar el precio de desarrollar el talento, de desarrollar el potencial que llevaba dentro, porque la gente no tuvo el valor, porque la gente no se atrevió a pagar el precio de desarrollar eso que sentía hacer en pos
de la obra o del reino de Dios. Por ejemplo, si el día de mañana aquí, en este lugar, esta iglesia, voy a pensar que dos de nuestros músicos se unen y dicen ellos: mire cómo desarrollar el potencial requiere fe, valor, sacrificio, dependencia de Dios, confianza en Dios y tantas cosas, los cuales no cualquiera está dispuesto a pagar ese precio. El día de mañana dos músicos de nuestro equipo aquí, ministerio, dicen: vamos a unirnos y vamos a levantar una academia de música aquí en la iglesia. Tiene 16 cuartos aquel edificio. Vamos a levantar una academia de música, un centro de aprender música. Se unen dos, abren las matrículas, las inscripciones. Eso tiene un precio. Ellos hasta pueden vivir de eso, pero a la misma su objetivo es glorificar a Dios. Su objetivo va a ser formar gente. Ellos van a requerir fe. Ellos van a requerir valor, porque ellos van a decir: Señor, vamos a invertir en esto, vamos a comprar tantos instrumentos, 5 pianos, 5 guitarras, 5 bajos, 3 baterías, Señor. Señor, esta es una inversión que estamos haciendo. Vamos a pagar por todas estas cosas. Hay que pagar electricidad, hay que pagar todo esto. Señor, ¿y si no hay candidatos? Ahí le van a venir dudas como: Señor, ¿y si no hay estudiantes? ¿Y si no hay gente interesada? ¿Y si no hay gente que quiera aprender música, Señor? Nos vamos a quedar con todo esto. Ahí es donde se mira que desarrollar el potencial, echar a andar esa fuerza interior, eso que sentimos, va a requerir valor, fe, confianza en Dios, negación propia, sacrificio personal. Va a requerir todo eso. Se mira claro, hermanos, eso es así. Por eso es que muchas personas en este lugar, como en muchos otros, siempre viven diciendo: yo quisiera ser como el hermano fulano. ¿Cómo lo usa Dios? Qué bien, qué bonito, cómo lo respalda el Señor, cómo lo usa Dios. Pero no nos damos cuenta que esa persona se ha atrevido a echar a andar y ha pagado el precio de desarrollar el potencial. ¿Qué es pagar el precio de desarrollar el potencial? ¿Qué es ese precio? Mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Muchas de las veces los que estamos en la banca tienen el mismo potencial que cualquier otra persona que a usted le inspira. Usted tiene tanto potencial para servir a Dios, como usted mira a otro y dice: qué bonito, cómo Dios lo usa, cómo Dios lo respalda. Usted tiene tanto potencial como es. Muchas de las veces no sabemos distinguir entre lo que es el llamado y el crecer, el desarrollarnos en ese potencial. Le pongo un ejemplo clarísimo. Mire cómo nos cuesta desarrollar el potencial, y por eso permanecemos sentados en la banca. Permanecemos por 5 años, por 8 años, por 9 años y quedamos allí sin hacer nada. Nunca nos atrevemos porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Voy a pensar que voy a poner 2 nombres. Voy a pensar que 2 personas vinieron a Cristo por primera vez esta mañana. Uno se llamó José y el otro le vamos a poner Juan. 2 nombres bien comunes en el mundo hispano. José y Juan vienen a Cristo esta mañana. Mire lo que cuesta pagar el precio para desarrollar eso que llevamos dentro, para lograr grandes cosas para Dios. Mire lo que cuesta. José y Juan vienen a Cristo esta mañana. Pero al venir a Cristo esta mañana, José y Juan, de aquí para adelante, José empieza a aparecer a todos los cultos, a las reuniones de oración. José aparece siempre. Juan, por su parte, de vez en cuando. Viene algunas veces nomás. Hay cultos en los que él brilla por su ausencia, pero José siempre está en cada culto. Pasan 3 meses y José sigue mostrando interés por las cosas de Dios. Juan, por su parte, han pasado 3 meses y los 3 meses Juan
no da muestras de un serio compromiso con el Señor. Pasan 8 meses, pasa un año y el pastor dice: veo que José ha tomado en serio el camino del Señor. Veo que José está interesado en crecer. A José le vamos a poner en la puerta de Ujier. A José le vamos a dar un privilegio. Juan, por su parte, no le veo mucho. No le veo compromiso. Pasa año y medio y José va a seminarios, compra libros, es apasionado de la lectura. Abren el instituto en la iglesia y él dice: yo voy a estudiar. Para todo, José está ahí. El pastor mira que José está creciendo, hay un interés tremendo. Entonces el pastor dice: este José está bueno para que me acompañe a visitar hogares. José, ¿podría ir a una oración conmigo el día viernes a las 8 de la noche? Sí, pastor, con gusto. Gracias, José. Cuento con su apoyo a las 7:30 en la iglesia. Amén, pastor, ahí estamos. Llega el pastor, se va con José. A Juan no lo invitó, porque Juan, uno piensa: ¿qué me va a decir Juan? Va a decir: ay, pastor, me va a poner peros. Entonces el pastor se apoya con José. Y el pastor mira que José allí, José aquí, José allá y José allá. Pregunta: bueno, tal vez no todavía. ¿Saben qué dice Juan? Qué tremendo este José. Si el mismo día llegamos al conocimiento del Señor. Parece que este José tiene llamado. Parece que este José, Dios lo ha llamado. ¿Cómo me encantaría ser como José? Ya el pastor lo puso de ujier en la puerta. Ahora lo está pensando poner de diácono. Y así se lo va a llevar. Seguro este José tiene llamado del Señor. Ahora va la pregunta: ¿será el llamado o será el crecimiento? ¿Qué es? Miren, hermanos, no es el llamado lo que hace la diferencia entre el líder y un seguidor. Es el crecimiento. El crecimiento, el desarrollo que ha tenido. El desarrollo, el crecimiento, el compromiso, la seriedad. Todo eso, el crecimiento que ha tenido, hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Ahora, volviendo a donde estamos en el pasaje de la Biblia, aquí. La diferencia entre líder y seguidor, el crecimiento. No es el que José tiene dones, José tiene talentos. No. Lo que ocurre es que José se ha dispuesto a desarrollar, a echar a andar ese potencial, ese sentir, eso que quisiera hacer para la obra de Dios. Él se ha dispuesto y está dispuesto a pagar el precio de: voy a ir allí. Abrieron el instituto, voy a estudiar. ¿Sabe usted lo que significa estudiar? Venir a estudiar. Un esfuerzo bárbaro. Este año culminamos 10 materias, 4 viernes por mes, 4 materias por mes. ¿Sabe usted lo que significa venir desde las 7 hasta las 10:15? 3 horas estudiando Biblia, leyendo un libro, entrándole a un solo libro. 3 horas, dale y dale y dale y dale. 10 libros, 10 materias. ¿Qué es eso? Eso, hermanos, es todo eso es capacitación es parte de desarrollar el potencial, desarrollar lo que yo siento que Dios quiere que yo haga. Lo quiero desarrollar y poner de mi parte. Es mi responsabilidad.
Sabía, hermanos, que desarrollar el potencial no es responsabilidad de Dios. El papel de Dios solo fue poner en nosotros, en lo muy profundo de nuestro corazón, ese deseo, ese sentir, eso de que usted dice, yo quisiera hacer tal y tal cosa en la obra del Señor. El papel de Dios fue ponerle eso. Pero el que tiene la responsabilidad de desarrollarlo, el que tiene la responsabilidad de desenvolver eso, de desarrollar ese potencial, de echar a andar ese potencial, solamente es usted que lo puede hacer. Ni siquiera su esposo, ni siquiera su mamá, ni su hijo, ni nadie, ni Dios. Solamente usted, porque usted es el que tiene que esforzarse y sacrificar eso. Ahora concluyo esta parte diciendo que por no pagar el precio, por no pagar el precio de desarrollar ese potencial, es que muchos permanecemos, pase un año, pasen 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y solamente, ya sé lo que predicó el pastor. El mismo mensaje de aquel día. Y en la banca, y tremendo, y no pues. Y no pasamos de ahí. Porque no estamos dispuestos a pagar ese precio. Lo que cuesta desarrollar ese potencial, hermanos. Pero este es tiempo, hermanos, de que paremos el oído, levantemos la cabeza y oigamos la voz de Dios. Le voy a decir algo que es un reto, un desafío. Cánsese de vivir una vida de adormecimiento espiritual. Cánsese de vivir una vida de adormecimiento. Cansémonos de vivir una vida de no hacer nada en el evangelio. Ayer hablábamos y decíamos, ¿qué espera Dios de tu vida de aquí a 3 años? ¿Cuál va a ser el logro que el reino de Dios va a tener de aquí a 5 años a través de ti? ¿Cuál va a ser el logro del Señor? ¿Qué va a lograr el reino de Dios a través de ti en un periodo de 5 años? Y como decíamos ayer, pastor, ni lo había pensado. Yo lo que sí había pensado era en el proyecto, en mi proyecto de vida, en lograr esto, en comprar esto otro, en traer esto y lo otro acá. No, es tiempo de que nos demos cuenta que el Señor está esperando que nosotros hagamos algo para su reino. Es tiempo de que nos demos cuenta que necesitamos, hermanos, cambiar de prioridades. Es tiempo de que nos demos cuenta que el Señor, nuestro Dios, está esperando que nosotros nos volvamos a hacer y lograr grandes cosas para su reino. Es tiempo de que nos cansemos de una vida adormecida espiritualmente, con sequedades de verano en lo profundo del alma. Es tiempo de cansarnos. ¿Sabían, mis hermanos, que los grandes que usted mira hoy, la gente grande, los hombres grandes que usted mira hoy, no nacieron siendo grandes? Eran gente como usted y como yo. Ejemplo, un gran evangelista o los grandes evangelistas fueron gente como nosotros, que por dentro había algo que sentían que debían de hacer para la obra del Señor, que les daba miedo al principio, pero en un momento dado se atrevieron. Y sabe, ellos empezaron predicándole a 5 personas, a 10 personas, a 15 personas. Con el paso del tiempo, conforme iban echando a andar la habilidad, el potencial, conforme lo iban echando a andar, Dios los iba utilizando y los iba usando más, haciendo grandes cosas, conquistando grandes logros para el reino de Dios. Y es así como, hermanos, los grandes los miramos hoy, pero ellos no nacieron siendo grandes, ellos fueron como nosotros. Lo mismo con un buen predicador, un buen orador. Lo mismo comenzaron predicándole a grupos tan pequeños. Nadie nació grande, pero una cosa sí, todos nacieron con el potencial dentro de servirle al Señor en algo. Hermanos, es tiempo de que nos analicemos a nosotros mismos. Ayer veíamos a Dorcas y veíamos que Dorcas era una mujer, hermanos, una mujer que encontró qué podía hacer para el bien del reino de Dios. Y ella pensó y dijo, voy a hacer túnicas para todas las viudas de mi tiempo aquí en la iglesia, dijo. Y empezó a coser y a coser túnicas, y hacía muchas túnicas para las viudas de aquel tiempo.
porque eran las más necesitadas, las más pobres, no tenían el trabajo como hoy cualquier mujer viuda puede trabajar. En aquel tiempo no. Entonces, contribuirle con la túnica era una gran bendición. Asimismo, hoy es tiempo, hermano, de que nosotros empecemos a despertarnos y a pensar en hacer algo en pos del reino de Dios. Es tiempo de que nos detengamos y digamos: Señor, he estado enfocado solo en lo mío por años y sigo afanado, pero solo por lo mío por años, y no he pensado en lograr grandes cosas para tu reino. Perdóname, Señor, he sido ingrato, pero de aquí para adelante yo quiero cambiar. Esa palabra que me estás diciendo, Señor, la quiero practicar en mi vida. Tengo que cambiar, Señor. Tengo que lograr grandes cosas para tu reino. Tengo que enfocarme en ver qué voy a hacer en pos de tu reino, Señor. Tengo que ver qué es lo que voy a hacer en pos de tu reino. A veces admiramos a los grandes y decimos: cómo quisiera ser como ese hombre. Qué tremendo, qué bárbaro. Cómo los utilizaba Dios, decimos muchas de las veces. Sí, pero Dios los utilizó porque estuvieron dispuestos a desarrollar, a echar a andar el potencial que Dios había puesto dentro de ellos. ¿Será fácil si le diéramos un vistazo a Moisés? ¿Será fácil si le damos un vistazo a Pablo? ¿Será fácil, hermanos, si miramos lo que les costó a estos hombres echar a andar lo que llevaban dentro? Moisés era un hombre que antes que el Señor lo llamara, ese hombre ya sentía lo que tenía que hacer. Tanto que hasta se metió en problemas y mató a un egipcio. ¿No es cierto eso? Y lo enterró entre la arena. Y después de eso se fue a huir. Y Dios permitió que pasaran 80 años. Y después de 80 años fue que Dios dijo: yo te había visto, tú llevas algo dentro de ti. Tú llevas algo, hay algo dentro de ti que tú quieres ser. Yo sé lo que tú llevas dentro. Desde hace 80 años tú te metiste en problemas por querer libertar a un pueblo. Allá el pueblo de Israel, mataste a un egipcio. Tú sabes eso, Moisés, tú lo sabes. Yo conozco tu corazón. Así que hoy, eso que llevas dentro, ven conmigo, quiero que lo eches a andar. Ay, Señor, pero yo no puedo hablar, Señor, ¿cómo va a ser? Yo nunca he hecho esto, Señor. Moisés, eso es lo que tú llevas dentro. Quiero que le entres, no vas solo, yo voy contigo, yo te llevo de tus manos. Moisés, tú vas a ver la victoria. Ay, Señor, yo no puedo. Pero el Señor sabía lo que Moisés llevaba dentro. Si nosotros miramos lo que les costó, el valor, el sacrificio, hermanos, la valentía que necesitaron estos hombres, no era nada sencillo. Pero no los paralizó. A muchos de nosotros nos ha paralizado el precio de desarrollar esa habilidad. Y por eso nos quedamos solamente. Y quiero decirle algo tan serio: que si no toma acción ahora, con esa esperanza falsa va a morir. Si no tomamos acción de cambiar esto, con esa falsa esperanza que alimenta la mente, nos vamos a ir a la tumba sin haber logrado hacer grandes cosas para Dios. Solamente esperando de que algún día, así nos vamos a ir. Así nos van a caer los años y así nos vamos a ir sin haber logrado hacer grandes cosas para el Señor. Que Dios tenga misericordia, hermanos, y en esta mañana la palabra del Señor nos haga meditar, nos haga reflexionar. Lo cierto es que el Señor nos llamó, el Señor nos salvó y nos llamó para que seamos productivos en su reino, para que seamos productivos en su obra, hermanos, para que hagamos algo en favor de la obra del Señor. El Señor nos llamó para que hagamos algo en su obra. Es tiempo de reflexionar, es tiempo, hermanos, de que meditemos en esto. Ya presentamos ese ejemplo donde decíamos de los dos varones, José y Juan. José bien claro mostró evidencia de que estaba dispuesto a desarrollar el potencial. Y el Señor lo utilizó. El Señor lo utilizó. ¿Usted cree que el Señor no quería hacer lo mismo con Juan? Claro que sí. El Señor quería que Juan sirviera también. Pero Juan no estuvo dispuesto a venir siempre, prepararse, estar allí en el desarrollo de su potencial, echar a andar su potencial. No estuvo dispuesto. Lo mismo pasa hoy. Dios está esperando, hermanos, que le digamos: Señor, heme aquí. Quiero lograr cosas, quizás no tan grandes como los hombres del ayer, pero yo quiero hacer mi parte. Yo quiero hacer algo para tu obra, Señor. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, hazme sentir. Es más, muchos ya saben lo que tienen que hacer, pero no se atreven. Hay un precio que pagar. Pero en esta mañana se les llama y se les desafía: anímese, atrévase a desarrollar eso que lleva dentro.
empiece a hacer algo para el Señor, empiece a trabajar en pos de la obra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos impulse. Cuando pienso en todo esto, hermanos, cuando pienso en todo esto, la memoria me lleva al recordar de los tantos hombres cuyas vidas marcaron la historia. Hombres, por supuesto, dentro de lo que es la obra del Señor. Entre todo esto me viene a la memoria el alto precio que tuvo que pagar el padre de las misiones modernas, llamado William Carey. Lo hemos mencionado en este lugar. William Carey, el padre de las misiones modernas, en los 1700, en el año 1700 y algo. William Carey, hermanos, el padre de las misiones modernas, aquel hombre que es reconocido por aquella frase que dice: emprende grandes cosas para Dios, o espera grandes cosas para Dios. No, perdón. Emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Él fue reconocido por ese lema: emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Ese hombre, usted lo debe saber, lo sabrá, lo ha escuchado algunas veces, lo he mencionado aquí. William Carey, hermanos, a la edad de 12 años, un joven dado a la lectura, entregado a la lectura en aquellos tiempos donde costaba conseguir el libro. La historia, su biografía dice que aquel hombre, William Carey, en una de sus lecturas se sintió pecador. Y en una de esas lecturas fue que reconoció su vida, su condición de pecado, y le pidió perdón al Señor a los 12 años. Y después de los 12 años, ese hombre, después de los 12 años, llegó a los 20, ya estaba casado, tuvo 2 hijos. Y la historia o la biografía de este hombre dice, hermanos, la biografía de este hombre, que un día en una de sus tantas lecturas, era un hombre que leía la Biblia en griego, en latín y en hebreo. Y la leía todos los días y todos los días. Y este hombre William Carey, mientras servía de pastor en Inglaterra, dice la historia que en un momento dado, mientras él ejercía su oficio, estaba, sabemos la historia, trabajando con los zapatos, de zapatero. Mientras él estaba haciendo sus zapateros, sirviendo de zapatero, trabajando con zapatos, de repente sintió el llamado de Dios que le dijo así a su corazón: si el deber de todo hombre es escuchar el evangelio, entonces el deber de aquellos a los que se les ha concedido el evangelio es llevarlo a todas las naciones. Cuando él recibió ese llamado, cuando él pudo sentir en su corazón, aquello no lo dejó quieto, dice la historia. Aquello ardía en su alma. Y mientras él ejercía su oficio de zapatero, consiguió un mapa mundi y lo puso frente a él en la pared. Y frente a la pared, o frente a él en la pared, podía mirar el mapa mundi y decía: aquí me llama el Señor. El hombre sentía tan claro el llamado de Dios a las misiones que ardía tanto en su alma. Pero en aquellos tiempos no era común, y las iglesias de aquella época no se veía bien salir y compartir el evangelio. Y él insistía en que él quería. Y un día convocó a una reunión a los líderes de la iglesia, y en la reunión él pidió que le ayudaran y que lo enviaran, que él estaba dispuesto a irse y llevar el evangelio a la India. Y el presidente de la reunión, se levantó, se puso de pie y le dijo: joven, siéntese. Cuando Dios considere bien compartir el evangelio a los paganos, Él lo hará sin la ayuda suya y sin la ayuda mía. William Carey se sentó y siguió aguantando por mucho tiempo aquel
deseo en su alma de salir a las misiones y compartir el evangelio. Bueno, la historia es tan larga, pero la historia dice que llegó el momento cuando se le aprobó y dijeron está bien. Y habló con su esposa, y al hablar con su esposa, la esposa se le reveló, y la esposa le dijo: eso que tú sientes será tu llamado, pero eso no es lo que yo siento. Aquella mujer no compartía en lo absoluto los esfuerzos de su esposo. El esposo hizo todo lo posible por convencer a Dorotea, la esposa, para llevarla, y ella nunca aceptó irse. Hubo un momento cuando William Carey le dijo a una de las hermanas de su esposa, le dijo: si tú te fueras con fulana, con mi esposa, tal vez ella se anima. Trató de convencerla y la hermana le dijo a la esposa: yo me voy contigo al viaje a las misiones si tan solo tú te animas. Y la esposa dijo: no, yo no comparto eso de dejar mi hogar e irme. Ese será el llamado de William, pero no el mío. Hermanos, los comienzos de William Carey para echar a andar su potencial, para servir en la obra del Señor, fueron tan difíciles que la Biblia, la historia dice que llegó el momento cuando luchó tanto por convencer a la esposa, tanto que llegó un momento en que expresó estas palabras y le dijo a la esposa: si yo poseyese el mundo entero, con gusto lo daría por el privilegio de llevarte a ti y a mis hijos conmigo. Pero el sentido de mi deber sobrepasa todo esto. No puedo volver atrás sin sentir culpa en mi alma. ¿Sabe usted lo que significa decirle eso a la esposa? Si yo fuera el dueño del mundo, estaría con gusto, te lo entregara a ti, pero no puedo. El llamado es tan fuerte en mí, dijo William. Es tan fuerte lo que siento. Es tan fuerte la necesidad de ir y predicar allá. Es tan fuerte que no puedo volver atrás sin sentir culpa por mi alma. Aquel hombre oraba y oraba al Señor y le decía: tú sabes lo que yo quiero hacer en pos de tu obra. Y oraba tanto, y un día Dios envió a otro misionero, el que llegó a la casa y habló con la esposa de William y la convenció. Un milagro de Dios. Convenció a la mujer y a la hermana y emprendieron aquel viaje y se embarcaron, dice la historia, para la India. Mire lo que cuesta desarrollar el potencial. Mire lo que cuesta, hermano, disponerse y decirle al Señor: Señor, esto que yo siento que debo de hacer, es verdad, Señor, lo siento aquí. Tiene un precio, Señor, pero estoy dispuesta, Señor, a pagar este precio. Pero voy a echar a andar esto que llevo dentro para beneficio de tu reino, para beneficio de tu obra. Señor, me va a costar, es difícil, pero solicito tu mano, solicito tu ayuda. Como dijo David en el cántico de agradecimiento de 2 Samuel, capítulo 22, Él fortalecerá mis manos, el que me dará la fuerza para entiesar el arco. En su nombre, con Jehová, saltaré los muros, conquistaré ciudades, decía aquel hombre. Lo mismo tenemos que decir: Señor, si tú me ayudas en tu nombre, yo estoy dispuesto a lograr grandes cosas para ti, a pagar el precio de desarrollar esto que llevo dentro. Y ahí estaba William Carey. Y resulta que hubieron tantos inconvenientes. Y entre los tantos inconvenientes estaba, hermano, que entre los tantos inconvenientes sabía que resulta que no tenía. Si lo de la esposa fuera poco, resulta que no tenía los documentos para entrar a la India. Y el dueño de la embarcación dijo: no puedes ir, si no tienes los documentos no puedes entrar a la India. Tanta oración y tanta oración. Llegó un momento que el dueño del barco dijo: está bien, me voy a arriesgar, te voy a llevar sin documentos, vas a ir. Y se lo llevó. La historia dice que se embarcó por 5 meses. Mientras iba en el barco, 5 meses para la India. Mientras iba en el barco, se propuso, hermanos, se propuso para aprender el bengalí, que era el lenguaje de un pueblo donde iba a ir, o una ciudad donde iba a ir. 5 meses dándole. Pasados los 5 meses, cuando llega a la India, lo primero que hizo fue traducir el Génesis, traducir el libro de Génesis al bengalí, en la lengua de aquel pueblo.
William Carey había concebido la idea, había concebido la necesidad de que cada nación, cada pueblo, cada tribu tuviera su propia Biblia en su propia lengua. Y esto lo consumía, y esto lo llevaba dentro. Y aunque tuvo que pagar tremendos esfuerzos, tremendas dificultades, alto precio, lo logró. Cuando llega, lo primero que hace, traducir la Biblia, traducir el libro de Génesis al bengalí. No solo eso, hermanos, si usted lee la biografía de estos hombres, encontrará todo lo que hicieron. Al final tradujeron la Biblia a 30 lenguajes en la India, a 30 lenguajes de la India. Los estudiosos, los grandes de la historia se sorprenden y consideran que solamente fue un milagro divino el que este hombre tuviese la tanta capacidad de poder traducir la Biblia a 30 idiomas para que la India recibiera el Evangelio. Es que, hermanos, cuando se emprenden cosas para Dios y usted le dice: Señor, yo sé que está difícil, en mi capacidad humana no lo puedo, pero Señor, es en tu nombre, yo lo que estoy buscando es tu gloria, Señor, tu gloria. El Señor estará presto y te dará la mano, abrirá puertas, le llenará de fe, le llenará de valor. El Señor se va a encargar de que usted lleve adelante su proyecto para la gloria del nombre de nuestro Dios. Él se va a encargar, mis hermanos. Por eso hoy es tiempo, hermanos, de vencer eso. Es tiempo de desarrollar y echar a andar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Mire, si nunca lo hacemos, nunca vamos a llegar a ser la persona que Dios quiso que fuéramos. Esa es la verdad. Si nunca nos atrevemos, nunca vamos a llegar a ser la persona que Él miró desde la eternidad y que quiso que nosotros fuéramos. Allá estaba este hombre, William Carey, y cuando llega allá empieza a fundar academias y academias y academias en la India. La Biblia en 30 lenguajes, en 30 idiomas. ¡Qué tremendo! Fundando colegios y dando acreditación y dando, hermanos, dando las credenciales adecuadas de los estudios teológicos. Cuando llega allá, algo que me conmovió es, hermano, quiero invitar al hermano que estaba en el instrumento, termino. Cuando llega allá, algo que me conmueve es que allá pasan 7 años y no se le convierte un alma tan sola de los hindúes. 7 años, dice la historia, no se convirtió ni un solo hindú. Y él seguía fiel en el llamado. ¿Será fácil? 7 años, no se le convierte ni uno solo en aquella nación. Pero él persiste, porque él está convencido, hermanos, él está convencido que tiene aquella necesidad de compartirle al perdido, al pagano. Y algo que me llamaba tanto y me llama la atención es que siempre me ha llamado la atención de la historia, biografía de este hombre, es que, hermanos, cuando llega a la India empieza a predicar a voz en cuello, abiertamente, contra la idolatría, y decía: esos altares que tienen no son el Dios verdadero. Y lo denunciaba y decía: ese no es el Dios verdadero. Y les presentaba al Dios de la Biblia, al Dios que él conocía, hermano, y presentaba el mensaje en contra de la idolatría. No solo en contra de la idolatría. En la India en aquellos tiempos dice la historia que había una práctica, que todas las veces que un esposo moría y dejaba a la esposa viuda, la costumbre y la práctica pagana era que a la esposa la tomaban viva y la quemaban, y en el mismo día del entierro la esposa tenía que ir junto con el esposo. El gobierno decía: no viudas, porque las viudas son una carga. Y la práctica era que el día que moría el esposo, la mujer que quedaba viuda la traían, y a la hora que iban a hacer el entierro, a ella la quemaban viva y también la enterraban ahí. William Carey, con su mensaje, se opuso abiertamente y predicaba y condenaba tales actos. No solo eso, habían prácticas tan paganas como lo eran las costumbres de tomar a los niños y lanzarlos en un río grande donde se ofrecían como sacrificio para los dioses. Así eran las creencias en la India en esos tiempos. Y lo echaban a los niños al gran río y se los llevaba al río. William Carey, haciendo la obra del Señor, hermano, denunciaba aquello también y se pronunciaba en contra de todas estas costumbres, en contra de todas estas prácticas. Hombres, debo cerrar esto, hombres que aunque el precio fue caro, que aunque fue alto el precio que tenían que pagar, le dijeron a Dios: Señor, aquí estoy. Yo sé que con mis fuerzas no lo voy a hacer, es con tus fuerzas, pero esto es lo que yo siento que debo hacer, Señor. Esto es lo que llevo dentro.
Yo le quiero preguntar a usted para concluir, ¿qué siente usted que debería estar haciendo en la obra del Señor? A ver, contestémonos. ¿Qué siente usted que debería, qué siente usted que es el llamado de Dios para usted? ¿Qué es lo que usted siente que tendría que estar haciendo en la obra del Señor ahora? Contestémonos, hermano. ¿Qué es lo que usted siente que debe de estar haciendo para el bien del reino de Dios? ¿Qué será? Sabía que la obra, el reino de Dios es ilimitado. Nosotros podemos comprar esta propiedad. El día de mañana podemos levantar, que será una escuela, ¿cómo le llamamos? Una para niños, un daycare. Podemos levantar una casa de refugio en otros lugares. Hermano, la obra de Dios no tiene límite, es lo que quiero decir. No hay límite. ¿Qué siente usted que debería de estar haciendo para la obra del Señor? ¿O usted piensa estar todo el tiempo sin hacer nada? No sé, si usted siente demasiado fuerte, trate de superarlo. Pero se lo digo, usted quiere seguir su vida de creyente sin hacer nada en la obra del Señor. ¿Así quiere seguir? Usted quiere seguir sin pagar el precio, por eso que lleva adentro, sin pagar el precio para desarrollar lo que el Señor puso y que quería que usted hiciera. ¿Qué debería de estar haciendo usted en el reino de Dios ahora? Yo decía el día de ayer, con los recursos, con el dinero, con los locales, pago un músico, pago un local, compro todos los aparatos estos y me voy a una ciudad y tengo todo en regla. No tengo gente, digo, pero tengo todo aquí. Aquí se necesita levantar una obra. Yo decía el día de ayer, si así se actuara, se pueden levantar 52. Si tuviéramos todo el recurso, con el dinero y todo, podríamos levantar 52 obras así. Pero aún así no podríamos, porque no tenemos a 52 personas dispuestas que se le diga, usted se va a quedar aquí. Ahorita no hay miembros, pero mire la ciudad como es de grande. Mire la población de esta ciudad. Cuenta con tantos miles esta ciudad de habitantes. Usted se queda aquí y trabaje. El Señor lo va a respaldar. A usted le vamos a sostener mientras sea necesario. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no hay gente dispuesta. Porque no hay líderes. Porque no hay gente que diga, yo voy a hacer tu obra, Señor. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué no levantamos otra obra por allá, por otro lugar? ¿Por qué no levantamos otra obra en otra ciudad? Porque no hay gente dispuesta. Deberíamos de reflexionar que es tiempo de trabajar en la obra del Señor, hermanos. No hay nada más preciado ni más valioso que trabajar en la obra de Dios. Puede ser difícil y tantas cosas aquí en la tierra, pero si hay algo de lo cual no nos vamos a arrepentir nunca cuando lleguemos a la patria celestial, va a ser de haber puesto nuestras habilidades, nuestros recursos y todo lo que podamos al servicio de nuestro Dios. Hermanos, trabajemos para la obra del Señor. Quiero invitarle a que estemos de pie. Nos va a caer bien. 52 minutos. Voy a cerrar con la pregunta que iniciamos el día de ayer, porque esta era la misma prédica. Quiero cerrar con la misma pregunta, que ya usted se la hizo, pero otra vez le recuerdo. ¿Qué espera Dios lograr a través de usted en los próximos 3 años? ¿Qué va a lograr el reino de Dios en los próximos 5 años de aquí para adelante? ¿Qué va a lograr Dios? Heme aquí, Señor. ¿Qué va a lograr el Señor a través de mí? ¿Qué espera Dios a través de mí? Si alguien siente en su corazón y dice, yo, pastor, quiero que me asigne un campo blanco allá en Lydia Springs, allá en Douglasville, allá en Marietta, yo me encargo, pastor.
Solo dígame. Solo dígame. Platiquemos y lo vamos a apoyar. Y lo vamos a apoyar y lo vamos a dejar allá y trabaje. Que la obra de Dios crezca, pueda diseminarse, pueda regarse, expandirse. Es lo que necesitamos en la obra del Señor. Yo lo haré. Dios, esta mañana, Señor, aquí mi Dios, igual que ayer, enfrentándonos ante tu llamado, enfrentándonos ante tu palabra, enfrentándonos ante esta palabra, igual que ayer, Señor, donde tú nos preguntas qué puedes esperar tú de nosotros en los próximos 3 años. Ya estuve afanado por lo mío, ocupado por lograr cosas grandes, pero solo para mí y solo para mí, y no he pensado en ti. Señor, ante esta palabra venimos ante ti, Señor. Reconozco, Señor, que me falta mucho, que nos falta tanto. Ayúdanos en esta mañana a mirar lo mucho que nos falta para estar a la altura del llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos, Señor, a mirar lo mucho que nos falta para poder responder a lo que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que tú estás esperando nuestro actuar, que tú estás esperando que nosotros hagamos algo en pos de tu reino. Cuando miramos la historia de estos hombres que pagaron alto precio, Señor, por echar a andar lo que llevaban dentro, lo que tú habías puesto dentro de sus corazones, puedo sentirme tan pequeño, Señor. Tenga misericordia, Dios. Ponga en mi alma, ponga en nuestros corazones esa hambre tan ardiente, tan profunda, que nos inquiete, que nos haga sentir la necesidad de hacer algo en pos de su reino. Dame hambre de ti, Señor. Dale hambre de ti a este pueblo, que podamos reconocer, Señor, que necesitamos trabajar para tu reino hoy, mientras el día dura. Mientras el día dura, que podamos hacer algo en pos de tu reino, Señor. Quizás no como William Carey, no como Pablo, no como Moisés, pero que hagamos la parte que tú nos has puesto que hagamos, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a salir de la vida de confort. Ayúdanos a cambiar. Si hemos estado dispuestos a darlo todo para obtener grandes logros para mí, para mi casa, para mi familia, ayúdame a cambiar y a estar dispuesto a esforzarme y a hacer grandes cosas en favor de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, que lleguemos a convertirnos en aquella persona que tú planeaste que nosotros fuéramos, y que siempre has estado esperando que nos convirtamos en esa persona, pero no hemos pagado el precio. En esta mañana, solo si hubiese una persona entre nosotros que quisiera reconciliarse con el Señor, si en esta mañana hubiese una vida que quiera reconciliarse con Cristo, si esta mañana hubiese una persona que reconoce que no ha entregado su vida todavía a Jesús, quiero invitarle que reciba a Jesús esta mañana. Venga Jesús y empiece una vida nueva en Él. Si hay alguien entre nosotros que no ha entregado su vida a Cristo, le invito. Venga Jesús. Supere el temor, supere el miedo. Venga Jesús. No se detenga. Si hay alguien entre nosotros, si la familia que está aquí al frente, si quisieran, si aún no han recibido a Jesús, lo cual yo desconozco, si no lo han hecho, esta mañana le invitamos. Venga Jesús. Si alguien en nuestra reunión todavía no ha entregado su vida a Cristo, venga Jesús esta mañana. Entregue su vida al Señor. Te doy gracias por todo, Señor, esta mañana. He hecho entrega de tu palabra una vez más, igual que el viernes, igual que el sábado, igual que hoy, Señor. Aquí está tu palabra, la entregamos y lo hice en tu nombre, para tu gloria y para edificar a este pueblo, Dios, y para edificar mi propia alma. Oh, para la gloria tuya.
Gracias, Señor Jehová. Bendigo tu nombre. Quiero vivir en obediencia de tu palabra todos los días de mi vida. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Ayúdame, que solo no puedo. Que me inunde el deseo de hacer tu voluntad. Que me apasione tu santidad. Yo lo haré. Que me apasione el servicio en tu obra. Que ame lo que tú amas. Que mi vida entera sea entregada y rendida a tus pies. Te amo, Jesús. Aleluya. La gloria sea para nuestro Dios. Lleguemos hasta aquí, hermanos, con este tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Hemos tenido la prédica, lo mismo de ayer y continuación ahora, esperando que la palabra no retorne vacía. Tomen asiento, hermanos, ya nos vamos enseguida.